Digo, el deporte, en particular el fútbol, también la literatura y sobre todo el revisionismo histórico que tiene que ver con esta pasión que vivimos nosotros, en particular los argentinos, pero prácticamente todo el mundo, como la pasión más importante de los seres humanos. Hablamos de fútbol, hablamos de la identificación con los colores y sobre todo hablamos de las camisetas que forman parte ya de nuestros sentimientos, aquellos que vivimos el fútbol de esta manera. Y bueno, vamos a referirnos en puntual a un libro que tiene que ver con las camisetas legendarias del fútbol argentino. Está Eugenio Palopoli con nosotros, quien es uno de los que hizo una investigación realmente impresionante para que podamos tener constancia fiel de lo que ha sido nuestra historia a partir de las camisetas. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surgió todo? Digo, ¿a partir de qué idea se les ocurrió ir juntando, sobre todo, imagino, investigando para poder llegar a este libro que han presentado? Bueno, los 4 autores, porque somos 4, es un laburo mancomunado, veníamos trabajando juntos desde hacía tiempo. Empezamos cada uno casi como un hobby, haciendo blogs con diferentes temáticas relacionadas con el fútbol. Lo mío era más sobre historia, investigación de historia del fútbol y de marcas deportivas. Teníamos otros sobre diseño de indumentaria, sobre marketing y marcas deportivas. Entonces encontramos que lo que teníamos en común era este interés, esta pasión realmente por las camisetas de fútbol. Y bueno, además de nuestro trabajo en redes y en blogs, quisimos hacer algo que diera testimonio y que funcionara como una primera introducción y como una primera investigación seria sobre la historia de la indumentaria de fútbol en nuestro país. Por eso es que, además, por ser algo, también tenemos nuestra pequeña colección de camisetas, al ser coleccionistas nosotros mismos y al conocer coleccionistas que sabíamos que podíamos contar con ellos, se nos ocurrió hacer este trabajo que, bueno, documenta de cierta manera lo que es la historia de las camisetas de fútbol en Argentina. ¿Con qué cosas puntuales se han sorprendido de esa investigación que han encontrado y que finalmente podés contar? Digo, debe haber cientos de casos, pero en particular, ¿cuál es el que se te ocurre en este momento para atestiguar con respecto a la investigación que hicieron? Bueno, hay muchas cosas que llaman mucho la atención al investigar, al buscar en revistas, en diarios de época. Está por un lado todo lo que te encontrás sobre la historia de los clubes o sobre la historia de la propia indumentaria, y también, por supuesto, al ser un libro eminentemente fotográfico, en su mayoría, la mayor cantidad de páginas está dedicada a fotos de camisetas reales que los coleccionistas que conocemos y que conocimos nos aportaron. Encontrarte y tener frente a vos toda esa historia plasmada en camisetas es algo bastante fuerte, impresionante. Sí, sí. Llama la atención el valor y la excelente calidad de conservación de muchas de esas camisetas que en algunos casos están próximos a cumplir 100 años. Por ejemplo, impresiona mucho encontrarte, por ejemplo, la camiseta del primer campeonato de River en primera, en 1920, cuando River usaba la camiseta tricolor como uniforme titular, o la camiseta de 1924 de la selección argentina, cuando Cesario Ansari decreta el primer gol olímpico, cuando marca un gol de córner, y a partir de entonces, por ser Uruguay el rival, el que era en ese momento campeón olímpico, pasó a llamársele gol olímpico a esa acción. Bueno, te encontrás con esa clase de perlitas y de piezas que te llaman la atención y que te impresionan por el poder que tienen cuando lo tenés delante tuyo. Y también, bueno, cosas quizás más recientes, camisetas usadas por Maradona, por Messi, por los campeones mundiales del 78 y del 86, por camisetas de los clubes, de los clubes más importantes del país, tanto por ahí en sus momentos de mayor gloria, como también quizás esas camisetas que, bueno, pasaron a la historia por motivos quizás no tan... que los hinchas quizás no preferían no recordar tanto, pero porque fue una camiseta tildada de mufa, o porque fue un diseño que todo el mundo aborreció, o porque, bueno, hay mil motivos para que una camiseta sea legendaria, que tenga esa categoría que mostramos en el título. Eugenio, el que agarra el libro se encuentra con la foto y con una descripción de cuándo se usó la camiseta.
parte de la historia de esa camiseta. Claro, el libro primero tiene una introducción, un breve texto de unas 15 páginas que narra más bien la historia completa de la indumentaria de fútbol en Argentina, obviamente muy sintéticamente, desde la aparición del fútbol en Argentina. Tengamos en cuenta que el fútbol empieza a jugarse en nuestro país en tiempos muy tempranos, en 1867, apenas 4 años después de que se estableciera el primer reglamento unificado del fútbol asociación, la variante de fútbol cerquita que hoy... de acá se empezó a jugar, acá en Palermo. Claro, exactamente, por un grupo de inmigrantes ingleses. Bueno, luego vinieron los clubes, los clubes en su mayoría de origen inglés, luego los clubes criollos y toda la historia que nosotros conocemos. Entonces, hacemos una historia lo más detallada posible de la indumentaria de fútbol desde aquel primer partido hasta nuestros días. Bueno, eso desde ya incluye la indumentaria artesanal, la que se hacían los propios jugadores, las que luego empezaron a ser fabricadas en serie, las que luego empezaron a ser de marcas deportivas con el correr de los años y las décadas. Perdón, Eugenio. Sí. ¿Todas las viste? ¿Las tocaste? Sí, sí. Eso también lo mencionamos. La que hablabas de River, la primera de River, la del 24 de la selección argentina. ¿Dónde están? Bueno, los coleccionistas tienen mucho. La mayoría de las camisetas que aparecen en este libro fueron aportadas por coleccionistas privados. Porque sucede algo bastante particular. Los clubes empiezan a ser conscientes del valor histórico de las camisetas y desde hace no tantos años. Entonces sucede que los clubes no cuentan con muchas camisetas propias guardadas en sus archivos. Tienen, por supuesto, copas, trofeos, medallas, pero en la mayoría de los casos los que han aportado al libro son coleccionistas privados, que en algún caso, como por ejemplo en el caso de River, que tiene un museo y donde además, bueno, la gente del museo colaboró también muy amablemente con nuestra investigación y con nuestras sesiones de fotos. Pero bueno, incluso en el caso del museo de River, la mayoría de las camisetas fueron aportadas, cedidas por coleccionistas privados. Bueno, y esos coleccionistas llegan a esas camisetas de manera... de muchísimas maneras. Sí. Por un lado, puede ser por donaciones o por contactos con algún jugador, algún familiar que mantuvo guardada quizás durante muchos años tal o cual camiseta. Y también, por supuesto, hay un mercado que mueve poco dinero, habría que mencionarlo. Las camisetas pueden tener desde un valor apenas simbólico hasta valer miles de dólares en el caso de, no sé, una camiseta campeona del mundo del 86, por ejemplo. Que la tiene uno solo por ahí. ¿Viste? O que sí, esas que aparecen, porque una vez me tocó estar con un coleccionista y decía, no, esta ni por toda la plata del mundo la vendo. Bueno, claro, estuvo Marcelo Ordaz con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, Claro, a lo sumo hay 2, ¿no? El campeonato del mundo, 2. Primer tiempo, segundo tiempo. Sí, hay que ver si cambiaban entre Siempre tiempo. Y siempre se cambia. ¿En el 86 también? Sí. Claro, en un partido podían haber 2, pero también podía haber distintas en distintos partidos. Sí, entonces, obviamente. Sí, hablando de eso, me gustaría referencia, a ver si la producción lo puede poner, las 2 camisetas azules que forman parte de lo que fue la edición más recordada, por lo menos para nosotros, de un mundial que como fue la de México 86, en los partidos ante Uruguay e Inglaterra. Sí. Bueno, esa historia sí se hizo más conocida últimamente. Bueno, fue, como no podía ser de otra manera, por un arranque de locura que tuvo el técnico, Carlos Vilardo. Terminado el partido con Uruguay, con victoria 1-0, le pareció que la camiseta azul, Argentina había llevado una camiseta titular, por supuesto, celeste y blanca, que tenía una particularidad. Vilardo había pedido que fuera de una tela muy liviana, porque se sabía que se iba a jugar no solo en México con altura y con calor, sino además en horarios muy inconvenientes, al mediodía, la mayoría de los partidos. Entonces, la Argentina lleva una camiseta titular, celeste y blanca, con una tela microperforada, muy liviana. En las fotos de cerca se aprecia bien ese detalle. Pero no tomaron el mismo recaudo con la camiseta azul. Llevaron una camiseta de la misma marca, muy linda por supuesto, pero que era una tela común. Y al doctor le pareció, terminado el partido, que era imposible volver a jugar un partido con esa camiseta porque era muy pesada. Consiguió una balanza, la pesó las camisetas usadas con el sudor de los jugadores y dijo, esto no puede ser. Pasa que el sorteo, ¿no?, contra del siguiente partido que toca Inglaterra marca que Argentina tiene que volver a jugar de azul. Entonces sacó de apuro a gente de su staff a buscar por todo el DF, en México, un juego de camisetas azules de la misma marca que vestía el seleccionado, pero que fuesen más livianas.
Y bueno, hay distintas versiones porque los testigos y quienes estuvieron a cargo de esa tarea no terminan de ponerse de acuerdo dónde fue finalmente que consiguieron ese juego de camisetas. Pero finalmente consiguieron una serie de camisetas genéricas azules a las que traían estampados esos números tan curiosos, plateados, con una estética más cercana al fútbol americano. Y se les cosió de apuro un escudo de AFA que no era el que estaba usando Argentina en ese momento. Argentina ya estaba usando una versión del escudo de AFA con los laureles flanqueándolo, y en este caso era simplemente el escudo. Hoy algo imposible. Sería muy difícil que pasase algo así. Hoy en día, impensado. Similar al escudo del 78. Con el dinero que se mueve alrededor de la exactamente. indumentaria, hoy eso es impensado. Además, no le permitirían hoy, vamos a decir la verdad, a un entrenador decir, vayan y compren otra remera, porque esta que tenemos que usar me parece muy pesada. No, bueno, son otros tiempos. Han Otros pasado tiempos, por eso digo, una cantidad de años realmente significativa. que hoy hay bueno, una 35. referencia económica ahí que vos no podés dejar de considerar. Pero ¿sabes Tengo lo que- una pregunta difícil. perdón, Miguel. No. Después de todo este recorrido que hiciste, ¿viste alguna camiseta que tengas en la mente que diga, es horrible esta camiseta? Esta es la más fea que vi entre todas las que me tocó repasar. A ver, Ojo con hurgando en eso y para ir cerrando la... A ver, Qué sé yo, es difícil porque para mí todas tienen algo y, Claro. y todas son especiales. Puedo decir una, yo soy hincha de Racing y puedo mencionar una que fue muy discutida en su momento, que fue la del año 2001, la que se usó en el campeonato en el que Racing vuelve a salir campeón después de 35 años. Suele ser considerada horrible y para mí no lo es tanto. Para mí tiene, a pesar de ser un diseño audaz, polémico, muy moderno para ese momento, creo que tiene cosas bastante interesantes. Después, también por cuestiones laborales y durante la investigación, conocí al diseñador de esa tomaste camiseta. cariño. Sí, es una persona realmente muy talentosa que trabajó en marcas de primera línea. Y lo sacó campeón. Y además, ¿Qué más quiere? habiendo llegado al campeonato, todo lo demás fue secundario. Eugenio, muchísimas gracias por tu visita, por traernos estas anécdotas que tienen que ver con camisetas legendarias del fútbol argentino y éxitos con el libro. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa en Somos Argentina, ya regresamos, Maggie. Dale.